La historia del cine mexicano está llena de nombres que han trascendido generaciones, pero pocos han alcanzado la fuerza simbólica de los hermanos Almada. Mario y Fernando Almada no fueron únicamente actores, fueron referentes culturales, símbolos de un México en transformación, testigos de la época dorada de los melodramas rancheros y protagonistas del auge del cine de acción fronterizo de las décadas de los 70 y 80. Su apellido evocaba pistolas, sombreros, caballos y justicia a balazos. Pero también escondía pasajes personales marcados por secretos, rivalidades y silencios. Durante décadas, el público creyó que los Almada eran una unidad indestructible, una especie de dúo inseparable que compartía éxito, trabajo y destino. La pantalla grande los mostraba como justicieros implacables que castigaban a los traidores, vengaban a los débiles y restauraban el honor perdido en un México de mitología cinematográfica. Sin embargo, detrás de esa imagen, se tejía una compleja red de tensiones familiares, contradicciones profesionales y confesiones que solo saldrían a la luz mucho tiempo después. Fue Fernando, el hermano menor, quien antes de morir decidió romper el pacto de silencio que había acompañado a los Almada durante medio siglo. Su voz, cansada pero firme, narró una verdad que cambiaría para siempre la forma en que los espectadores recordaban a Mario, el mayor de los dos y figura totémica del western mexicano. Esta revelación no fue un ajuste de cuentas banal, ni un acto de resentimiento tardío, sino un testimonio humano cargado de nostalgia, dolor y, al mismo tiempo, de necesidad de justicia personal. Para comprender la magnitud de lo revelado por Fernando, es necesario retroceder al origen. Los Almada nacieron en Guatabampo, Sonora, un estado agreste y fértil en historias de bandidos, vaqueros y revolucionarios. Mario nació en 1922, mientras que Fernando lo haría 14 años después, en 1936. Esa diferencia de edad marcó profundamente la relación entre ambos. Mario, siendo ya un adolescente cuando Fernando apenas daba sus primeros pasos, asumió el rol de figura paterna, guía y protector. La familia Almada no pertenecía a la élite económica. Eran hombres y mujeres de esfuerzo, acostumbrados a la dureza del campo y al trabajo constante. Esa disciplina forjó el carácter recio que luego ambos proyectarían en pantalla. Fernando recordaba que desde niño admiraba la autoridad natural de Mario. Él siempre fue el líder, el que imponía respeto incluso entre los mayores. Tenía un carácter que no admitía réplica. Cuando migraron a Ciudad Obregón, y más tarde a la Ciudad de México, los Almada descubrieron el mundo del cine casi por accidente. Primero se interesaron en la distribución y exhibición de películas, un negocio que les permitió conocer de cerca los gustos del público popular. Fue ese contacto con la audiencia lo que despertó en Mario el deseo de convertirse en actor, mientras que Fernando, más tímido y retraído, dudaba en seguirle los pasos. Pero el destino los arrastró a ambos hacia el mismo camino. Las cámaras, los sets polvorientos, los caballos, las armas de utilería que a veces eran más reales de lo permitido. Desde los años 60 comenzaron a labrarse un nombre como intérpretes de un género en expansión, el western a la mexicana, una mezcla entre los ecos de Hollywood y las particularidades de la frontera norte. El cine de acción mexicano encontró en los Almada a sus máximos exponentes. Con sus miradas duras, bigotes recortados y sombreros anchos, encarnaban a los forajidos que no temían enfrentarse a caciques corruptos, narcos despiadados o bandas de traidores. Sus películas, filmadas muchas veces con bajos presupuestos pero con un instinto narrativo innegable, llenaban salas en pueblos y ciudades. Mario, el mayor, se convirtió en el rostro más visible. Era él quien aparecía en los carteles como protagonista central, el héroe o antihéroe con un magnetismo casi mítico. Fernando, en cambio, interpretaba con frecuencia al hermano, al amigo leal, al compañero de aventuras. Aunque su talento era innegable, la diferencia jerárquica se consolidó dentro y fuera de la pantalla. Este reparto de roles
no siempre fue fácil de asimilar. Con el paso del tiempo, Fernando empezó a cargar con el peso de ser el otro Almada, aquel que, aunque fundamental, no gozaba del mismo reconocimiento mediático. En entrevistas posteriores, admitiría que aceptaba esa sombra con humildad, pero que también le dolía. Mario era el sol, y yo estaba orbitando a su alrededor. No me quejo, pero es la verdad. El público, sin embargo, los adoraba como dúo. Eran garantía de taquilla, especialmente en las décadas de 1970 y 1980, cuando el cine mexicano popular vivía una etapa de transición marcada por la violencia, el narcotráfico y la lucha por sobrevivir frente a la avalancha de producciones extranjeras. A pesar del éxito compartido, Fernando cargó durante años con una verdad incómoda que solo se atrevió a confesar en su vejez. Según sus palabras, Mario no solo era el hermano mayor y líder natural, sino también un hombre que ejercía un control absoluto sobre las decisiones familiares y profesionales. Con Mario no se podía discutir, afirmaba Fernando en una de sus últimas entrevistas. Era un hombre recto, pero también autoritario. Lo que él decía se hacía, y punto. Muchas veces tuve que renunciar a mis propias ideas, a mis propios proyectos, porque él tenía la última palabra. Este control se extendía incluso a los contratos, a la elección de películas y a la manera en que se repartían los créditos. Mario, consciente de su poder de convocatoria, se aseguraba siempre el papel estelar, relegando a Fernando a roles secundarios. El hermano menor aceptaba en silencio, no por falta de ambición, sino por lealtad y respeto. Sin embargo, esa dinámica generó resentimientos acumulados. Durante años, Fernando se debatió entre la admiración y la frustración. Yo lo quería mucho, pero también sufría. Sentía que mi identidad estaba borrada. Yo no era Fernando Almada, era simplemente el hermano de Mario. La revelación de Fernando, hecha poco antes de morir, se centraba en esa contradicción. El mito del hermano perfecto, inquebrantable y generoso, ocultaba un carácter duro, impositivo y, en ocasiones, injusto. Cuando Fernando enfermó y sintió que la vida se le escapaba, decidió hablar. No lo hizo con ánimo de destruir la memoria de Mario, sino con la intención de dejar constancia de su propia verdad. Mario había muerto en 2016, a los 94 años, dejando tras de sí una filmografía inmensa de más de 300 películas y un legado imborrable en la cultura popular. Fernando, en cambio, vivió con la sensación de ser un testigo silenciado. Su confesión fue un acto de liberación. No quiero que se me recuerde como alguien que siempre estuvo a la sombra. Yo también tuve mis sueños, mis luchas, mis dolores. Mario fue un gran hombre, pero también tuvo defectos que nadie se atrevió a mencionar. Estas palabras generaron sorpresa y debate entre los seguidores de los Almada. Algunos las interpretaron como un gesto de honestidad, otros como una traición póstuma. Sin embargo, lo cierto es que ofrecieron una mirada más humana y compleja de la relación entre dos hermanos que marcaron la historia del cine mexicano. La confesión de Fernando no borró el cariño que el público sentía por Mario. Al contrario, permitió entender que detrás de los héroes de celuloide había seres humanos con contradicciones, resentimientos y vulnerabilidades. Lejos de empañar el mito, lo volvió más real. El legado de los Almada, con todo y sus claroscuros, sigue vivo en las pantallas que transmiten sus películas y en la memoria de quienes crecieron viéndolos impartir justicia a balazos. Pero ahora, gracias a la voz de Fernando, sabemos que la hermandad que los unía también estuvo marcada por silencios dolorosos y verdades incómodas. Ese fue solo el inicio de una revelación que, a lo largo de sus últimos días, Fernando amplió con detalles más profundos, incluyendo secretos familiares y anécdotas jamás contadas que cambiarían para siempre la percepción sobre Mario. La primera parte de las revelaciones de Fernando Almada sorprendió al público por su franqueza. Acostumbrados a ver a los hermanos como una unidad indestructible,
Nadie esperaba que el menor de los Almada se atreviera a exponer las tensiones, rivalidades y sombras que habían marcado su relación con Mario. Sin embargo, lo más impactante aún estaba por llegar. En sus últimos años, Fernando se permitió contar lo que durante décadas había callado. Secretos familiares, historias íntimas y aspectos ocultos de la vida privada de Mario. Verdades que transformaban al ídolo del cine mexicano en un hombre más humano, contradictorio y vulnerable. Durante décadas, Mario Almada fue visto como un símbolo de rectitud. En la pantalla, interpretaba al hombre que defendía al pueblo contra caciques, narcos o criminales. Afuera, el público lo veneraba como ejemplo de disciplina y moral. Muchos lo imaginaban como un ser incorruptible, un caballero intachable. Pero Fernando se encargó de matizar esa imagen. En sus palabras, Mario era un hombre fuerte, pero no era perfecto. Como todos, tuvo debilidades. El problema es que la gente lo idolatró tanto que se olvidó de que era de carne y hueso. Fernando relató que detrás del actor disciplinado existía un hombre de carácter explosivo, celoso de su lugar en la industria y protector obsesivo de su imagen. Era común que Mario discutiera con productores o directores que no aceptaban sus condiciones, y en más de una ocasión, abandonó proyectos por desacuerdos. Aunque esto consolidaba su fama de hombre duro, también generaba tensiones con otros actores. La vida sentimental de Mario. Amores ocultos y disputas silenciosas. Uno de los aspectos más delicados de la confesión de Fernando fue el terreno sentimental. Según él, Mario vivió amores apasionados, algunos clandestinos, que nunca se hicieron públicos por miedo al escándalo. Mario tuvo romances que no se podían decir, reveló Fernando. Hubo mujeres que lo marcaron, pero él prefería ocultarlo para no dañar su reputación. Entre esos romances, Fernando mencionó a una actriz de la época de oro del cine mexicano cuyo nombre nunca quiso dar. Según él, fue un amor intenso, pero también conflictivo, pues ella quizá exigía un compromiso que Mario nunca estuvo dispuesto a dar. El romance terminó abruptamente y dejó heridas que jamás sanaron. Además, Fernando insinuó que hubo tensiones con su propia esposa y la familia por la manera en que Mario manejaba sus afectos. Era un hombre de carácter fuerte, pero no era muy dado a la ternura. Para él, el deber y la disciplina estaban por encima de los sentimientos. Aunque en la pantalla los hermanos Almada parecían inseparables, en la vida real surgieron disputas económicas que tensaron la relación. Según Fernando, Mario solía quedarse con la mayor parte de los beneficios de las películas, justificando que él era el protagonista principal. «Yo no voy a mentir», dijo Fernando. «Muchas veces yo cobraba menos, aunque trabajábamos igual». Él decía que la gente iba a ver a Mario Almada, no a Fernando, y que por eso tenía derecho a más. Yo lo aceptaba porque era mi hermano, pero claro que dolía. Ese desequilibrio generó resentimientos que Fernando ocultó durante años. En entrevistas tardías, confesó que había noches en las que se preguntaba si valía la pena continuar actuando bajo la sombra de Mario, pero lo hacía por lealtad y porque sabía que el público los quería juntos. Otro punto delicado fue el vínculo del cine de acción con temas como el narcotráfico y la violencia política. En los años 80 y 90, muchas películas de los Almada retrataban capos, ajustes de cuentas y venganzas sangrientas. Algunos críticos llegaron a acusarlos de glorificar la violencia. Fernando reveló que Mario guardaba un silencio estratégico sobre este tema. Nunca quiso hablar de política ni del narcotráfico en público. Decía que era peligroso. Pero en privado, admitía que muchas de nuestras películas eran casi un reflejo de lo que pasaba en México. No eran invenciones, eran realidades disfrazadas de ficción. Fernando incluso confesó que hubo productores que tenían vínculos oscuros y que en ocasiones filmaban en zonas controladas por grupos armados. Era un secreto a voces, pero Mario siempre decía, «No pregunten, no se metan». Él sabía más de lo que aparentaba, pero prefería callar. Aunque Mario fue admirado por el público, su relación con otros actores no siempre fue cordial.
Fernando reveló que algunos intérpretes se quejaban de que Mario acaparaba los mejores papeles y no permitía que otros brillaran. Había actores que se sentían desplazados, y con razón. Mario tenía un carácter dominante. Si un director le daba más protagonismo a otro, él protestaba y amenazaba con irse. A pesar de eso, muchos lo respetaban porque sabían que su nombre aseguraba taquilla. Mario era consciente de ese poder y lo usaba a su favor. Quizás lo más emotivo de la confesión de Fernando fue el retrato íntimo de su propia experiencia. Yo amaba a Mario, pero también sufrí mucho a su lado. Era un gigante y yo un hombre común. La gente no lo entiende, pero cargar con esa comparación constante es muy duro. Fernando explicó que en varias ocasiones intentó desarrollar proyectos propios, películas en las que pudiera ser protagonista sin Mario, pero siempre terminaba renunciando. No quería enfrentarlo ni decepcionarlo. Él era la autoridad, y yo lo seguía. Pero a veces me pregunto qué habría sido de mí si me hubiera atrevido a decir que no. Lejos de destruir la imagen de Mario, las confesiones de Fernando la enriquecieron. Mostraron que el gran ídolo del cine mexicano no era un superhombre, sino alguien con pasiones, defectos, contradicciones y secretos. Si algo quiero dejar claro, dijo Fernando, es que Mario no era malo. Era un hombre fuerte, con virtudes y defectos. Como todos, pero el público debe saber que detrás de la leyenda había un ser humano. Esta humanización de Mario fue recibida con sorpresa por algunos seguidores, pero también con gratitud por quienes creen que es justo recordar a los ídolos tal como fueron, sin máscaras. Las revelaciones de Fernando Almada, hechas en sus últimos años de vida, no solo removieron la memoria de los fanáticos del cine mexicano, sino que también abrieron una grieta profunda en la forma en que el país recordaba a uno de sus ídolos más longevos, Mario Almada. Lo que hasta entonces parecía un mito intocable, dos hermanos unidos, luchando hombro con hombro en la pantalla y fuera de ella, se reveló como una relación compleja, marcada por luces y sombras, silencios y verdades nunca dichas. Exploraremos cómo esas confesiones impactaron en la familia, en la industria cinematográfica y en la memoria colectiva de México. Y cómo, paradójicamente, lejos de destruir el mito de Mario, terminaron consolidando aún más la dimensión humana de los Almada, como figuras irrepetibles. En sus últimos días, Fernando habló con la serenidad de quien ya no tenía nada que perder. Enfermo y consciente de que la vida se le escapaba, reunió a algunos familiares y periodistas de confianza para dejar constancia de su testimonio. Su voz no era la de un hombre amargado, sino la de alguien que había cargado con un peso durante décadas y que finalmente encontraba la oportunidad de liberarse. Yo no digo esto para manchar el nombre de Mario, explicó. Lo digo porque quiero que se sepa que también yo fui parte de esta historia. Siempre fui visto como su sombra, pero tuve mis propios sueños y dolores. Y quiero que la gente entienda que mi hermano, aunque fue un gran hombre, también fue humano. Estas palabras, cargadas de emoción, fueron repetidas por distintos medios y retomadas en documentales y homenajes póstumos. Eran, en esencia, un llamado a la memoria, un intento de equilibrar la balanza de la historia. La familia Almada recibió las confesiones de Fernando con sentimientos encontrados. Por un lado, había orgullo por la sinceridad y la valentía con la que se expresaba en el ocaso de su vida. Por otro, existía cierto temor de que esas verdades pudieran interpretarse como un ataque al legado de Mario. Algunos familiares cercanos declararon que comprendían el dolor de Fernando. Sabían que durante años había sentido que vivía bajo la sombra de su hermano mayor. Sin embargo, también dejaron claro que nunca hubo una ruptura total entre ellos. Se amaban, aunque discutieran. Su vínculo era más fuerte que cualquier resentimiento, dijo uno de sus sobrinos. En los homenajes posteriores, la familia trató de mantener viva la imagen de unidad, reconociendo que, aunque había habido tensiones, la hermandad entre Mario y Fernando seguía siendo el núcleo de su historia. El público mexicano, especialmente aquellos que crecieron viendo las películas de los Almada en salas de barrio o en proyecciones improvisadas en pueblos, recibió las confesiones con sorpresa. Para muchos, fue un recordatorio de que sus héroes no eran dioses, sino hombres de carne y hueso.
Algunos fanáticos reaccionaron con incredulidad. «No quiero creer que Mario era así», decían. Otros, en cambio, encontraron en las palabras de Fernando un motivo para admirar aún más a los hermanos. «Ahora los siento más cercanos. Eran como nosotros, con problemas familiares y secretos, pero también con una pasión enorme por el cine». En foros, redes sociales y programas de televisión se multiplicaron los debates. ¿Era correcto que Fernando hablara después de muerto Mario? ¿Debió guardar silencio? ¿O su testimonio era un derecho legítimo a contar su verdad? En el mundo del cine mexicano, las confesiones de Fernando fueron recibidas con una mezcla de respeto y reflexión. Directores, actores y críticos coincidieron en que lo que había dicho no restaba mérito al legado de Mario, sino que lo completaba. Las estrellas siempre han tenido una doble vida, la que se ve en pantalla y la que permanece oculta. Lo que hizo Fernando fue mostrarnos esa otra cara, explicó un crítico en un programa de televisión. Además, las revelaciones reavivaron el interés por revisar la filmografía de los Almada desde una perspectiva más crítica. Películas que antes eran vistas solo como entretenimiento popular, comenzaron a analizarse como documentos sociales que reflejaban las tensiones del México de su tiempo. La violencia, el narcotráfico, la corrupción, el choque entre tradición y modernidad. Quizás el mayor impacto de las confesiones de Fernando fue que humanizaron a Mario Almada. Durante décadas, el actor fue visto casi como un personaje más que como una persona. El hombre que siempre ganaba los duelos, que nunca se rendía, que representaba la justicia implacable. Gracias a las palabras de su hermano, supimos que detrás de esa imagen había un ser humano con defectos, contradicciones y fragilidades. Supimos que había sido autoritario en su familia, celoso de su protagonismo en el cine, reservado hasta el extremo con su vida sentimental. Y sin embargo, también supimos que amó profundamente a su familia, y que, pese a todo, mantuvo hasta el final una ética de trabajo inquebrantable. Esa mezcla de luces y sombras, de grandeza y errores, hizo que su figura resultara aún más cercana. Los mitos son intocables, pero los hombres se pueden amar con todas sus imperfecciones. Hoy, al recordar a los hermanos Almada, es imposible separar su contribución artística de las confesiones que Fernando dejó antes de partir. Juntos filmaron cientos de películas que marcaron a varias generaciones. Fueron pioneros en un género que, aunque criticado por algunos intelectuales, supo conectar con el pueblo. Su legado no es solo cinematográfico, es también cultural y emocional. Representaron una época en la que el cine era la ventana por la que México se miraba a sí mismo, con sus dolores y esperanzas. Y aunque ahora sabemos que su relación no fue tan idílica como parecía, esa verdad no disminuye su importancia, la engrandece. La confesión de Fernando Almada nos deja una lección profunda. Ningún mito es completo sin su parte humana. Recordar solo la gloria y ocultar las sombras es construir una historia incompleta. Al atreverse a hablar, Fernando no destruyó el legado de Mario. Lo hizo más real, más complejo, más digno de ser recordado en su totalidad. En el fondo, lo que dijo no fue un reproche, sino una invitación a mirar con honestidad a quienes admiramos. Los héroes de celuloide también sufren. También cometen errores, también arrastran silencios. Y es precisamente eso lo que los convierte en figuras entrañables, porque reflejan la condición humana en toda su plenitud. La historia de Mario y Fernando Almada es, en esencia, la historia de México en celuloide. Durante décadas, sus películas acompañaron a un pueblo que buscaba héroes en la pantalla para compensar la ausencia de justicia en la vida real. Fueron íconos de un género que, aunque criticado por los intelectuales, representaba las pasiones más profundas de la gente común: la lucha contra la injusticia, el honor, la venganza y la esperanza. Con las revelaciones de Fernando antes de su muerte, esa historia adquiere un nuevo matiz. Lo que parecía un mito perfecto, dos hermanos inseparables, unidos en gloria y destino, se revela como una narrativa mucho más humana, llena de luces y sombras. No había perfección, sino contradicciones.
No había un acuerdo eterno, sino tensiones soterradas. No había dioses, sino hombres. Y es precisamente ahí donde radica la verdadera grandeza. Fernando no habló por rencor ni por revancha. Sus palabras fueron un acto de liberación personal y, al mismo tiempo, un regalo para la posteridad. Con ellas, nos recordó que detrás de cada ídolo se esconde un ser humano con virtudes, defectos, alegrías y dolores. Nos enseñó que la hermandad no siempre es idílica, que el amor fraternal puede convivir con la rivalidad, y que el silencio, aunque prolongado, tarde o temprano se rompe para dar paso a la verdad. El eco de su confesión no borró el mito de Mario Almada, lo fortaleció. Hoy podemos recordar al gran actor no solo como el héroe de acción incansable, sino como un hombre que, como todos, tuvo debilidades y secretos. Y podemos mirar a Fernando no solo como el otro Almada, sino como un testigo valiente que se atrevió a contar su propia versión de la historia. Los dos hermanos, cada uno a su manera, dejaron una huella imborrable. Mario con su legado monumental de más de 300 películas, convertido en un símbolo del western mexicano. Fernando con su honestidad final, que aportó humanidad al mito y le dio voz a las sombras. Juntos, construyeron una leyenda que trasciende generaciones. Hoy, al mirar atrás, entendemos que su legado no está solo en la ficción, sino en el espejo que nos tienden. Ellos representaron la lucha, la disciplina, la lealtad, pero también la fragilidad de las relaciones humanas. Y por eso, a pesar de todo, siguen siendo parte de nuestra memoria colectiva, de nuestras tardes de cine de barrio, de esas noches interminables frente al televisor cuando el justiciero de sombrero ancho aparecía para recordarnos que, aunque el mal existe, siempre habrá alguien dispuesto a enfrentarlo. El pueblo mexicano los lloró, los aplaudió y los sigue recordando. Y gracias a las palabras finales de Fernando, ahora sabemos que esa memoria debe ser completa. Con todo lo bueno, con todo lo difícil, con todo lo humano. Porque solo así podemos honrar de verdad a quienes marcaron nuestra historia. Cada vez que una de sus películas vuelve a transmitirse, cada vez que alguien menciona el apellido Almada, se activa un eco que viaja por el tiempo. Ese eco no pertenece solo al cine, pertenece al corazón de México. Los Almada nos dejaron mucho más que entretenimiento. Nos dejaron la certeza de que, incluso en los contextos más duros, el ser humano puede levantarse, resistir y luchar. Y que, aunque la justicia en la vida real sea esquiva, en la pantalla al menos siempre hay un héroe que se levanta del polvo y sigue cabalgando. Querido lector, si has llegado hasta aquí es porque sientes lo mismo que sentimos nosotros. La necesidad de mantener vivas estas historias, de no dejar que la memoria se pierda, de seguir escuchando las voces del pasado para comprender mejor nuestro presente. Por eso, queremos invitarte a formar parte de nuestra comunidad. Aquí encontrarás no solo relatos sobre el cine y sus figuras, sino también reflexiones profundas sobre la vida, el arte y la memoria. Cada artículo, cada investigación, cada historia que compartimos tiene un mismo objetivo: emocionarte, hacerte pensar y acercarte más a esas leyendas que marcaron nuestras vidas. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Con tu suscripción, no solo recibirás contenido exclusivo y anticipado, sino que también estarás apoyando la continuidad de este espacio independiente de análisis y memoria. Tu apoyo nos permite seguir investigando, escribiendo y compartiendo historias que merecen ser contadas. No dejes que este legado se apague. Comparte este artículo con tus amigos, comenta lo que piensas y suscríbete para no perderte nuestras próximas publicaciones. Entre todos, podemos mantener viva la llama del recuerdo de los Almada y de tantos otros ídolos que hicieron grande a nuestra cultura. Mario y Fernando Almada ya no están entre nosotros, pero su presencia sigue viva en cada fotograma, en cada mirada, en cada duelo bajo el sol ardiente de sus películas. Y ahora, gracias a las confesiones de Fernando, también están presentes en nuestra memoria como hombres completos, con virtudes y defectos, con grandezas y heridas. Ese es el mejor homenaje que podemos darles.
recordarlos tal como fueron, sin ocultar nada, porque la verdad también forma parte del amor. Así que, lector, si alguna vez viste una película de los Almada y sentiste el corazón acelerarse, si alguna vez pensaste que ellos representaban el coraje que a veces falta en la vida real, te pedimos que te unas a nosotros en este viaje de memoria. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en esta misión de mantener viva la historia. Porque mientras haya alguien que recuerde a los Almada, mientras haya alguien que hable de sus películas y de su legado, ellos nunca morirán del todo. Y tú, con tu apoyo, eres parte esencial de esa memoria.